Mazurca por Aquilino Pío. ARC, Agencia Radiofónica de Comunicación. Fabricia Malán, de cómo cuidar lo invisible a los ojos. De cómo cuidar lo invisible a los ojos. ¿Qué era lo que se escuchaba? ¿Quiénes o cuántos escuchaban determinadas cosas? Si fueron conciertos al aire libre o fueron conciertos que se hacían en salas, qué tipos de salas o qué era lo que había también en ese momento como para difundir ese tipo de música, cuánto de esa música se difundía y cuánto de otro tipo de música se difundía o cómo, si se difundían a través de la radio, qué cosas se grababan y qué no se grababa. Seguramente haya montones de grabaciones de la gente, caseras. Hay archivos de músicos o que grababan otros ese concierto o alguna entrevista a ese músico, o bueno, el mismo músico grababa cosas caseras. Yo soy Fabricia Malán, soy musicóloga y estudié musicología en Uruguay, pero en realidad soy un poco uruguaya, un poco entrerriana, un poco argentina, digamos. Lo que me ha abocado es más archivos sonoros o archivos musicales. Son en realidad muchos los datos que nos pueden aportar, ya sea la propia grabación como grabación en sí y el contenido de esas grabaciones. Como todas las cosas, se necesita muchos datos de otros lugares que no sean solamente esa grabación. Como que en sí solo tanto el comentario del periódico como la grabación sonora puede ser que no te aporten mucho, pero si vos encontrás también todo ese entorno en otros archivos o en otros datos, te pueden proporcionar parte de la historia sonora, digamos. Fabricia Malán se dedica a recuperar historias sonoras en el Archivo Fonográfico de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Los primeros archivos que contamos son del año 39, 38, 39. Y yo cuando me refiero a música o sonoro, en realidad cuando hablo de sonoro implica todo lo que es archivo de la palabra y archivo musical. Entonces, por ejemplo, hay conferencias, por ejemplo, una conferencia de Juana Ibarburú, junto con Gabriela Mistral y Alfonsina Storni. El deseo de acercarme a ellas y cobijarme a la sombra de sus palabras me animó a lanzarme hacia Montevideo sin tiempo para ordenar mis ideas y llamar al duendecillo de la inspiración que, como ocurre en ciertos hoteles, cuanto más timbre se le toca, menos sacude. Un patrimonio que no se ve. Mi presencia quiere significar un homenaje a la uruguaya y a la chilena, a Gabriela y a Juana, y en ella mi adhesión a la mujer escritora de América, mi fervor por su heroísmo, cuya borra conozco, y mi recuerdo inclinado para las mayores desaparecidas y las que, ausentes en esta tribuna, lo están por el valor magnífico de sus obras. En ese caso, por ejemplo, los originales son unos discos de aluminio, que ahí viene todo el tema de la conservación de todo ese material, que es distinto a la conservación del material y cómo se hace, digamos, el rescate, ¿no?, de esos sonidos de un disco de aluminio, que de un disco de pasta, que de un disco de vinilo, así también de las cintas, por ejemplo, las que le llaman las cintas de un cuarto, que bueno, eso también hay de acetato, también hay algunas cintas y bueno, entonces todos esos materiales tienen que ser tratados de diferente manera, conservarse de diferente manera, tratarse en el sentido de la preservación también, después la digitalización y la preservación de esa digitalización. Entonces todo un trabajo que se está haciendo en este momento, organizando, digamos.
patrimonio que no se ve, se siente. Se siente. Licenciada en musicología, Fabricia Malán. Entonces todo eso que son grabaciones o de conferencias o de conciertos, que también algunos se grabaron al aire libre, por ejemplo, conciertos de coros de todo el país, de la década del 50 y el 70 también hay todas esas grabaciones. Después todo lo que fuera la Orquesta Sinfónica del Sodre, después también aquellos conciertos que venían extranjeros, conciertos solistas con los Sodre o solistas solamente, entonces aparecen algunos recitales, también algunas grabaciones de otras radios de América Latina que se hacían intercambios. Rescate de la historia sonora del Uruguay. Rarezas y joyitas. Lo invisible a los ojos. Entre las cosas raras, por ejemplo, la gente de México nos dijo que era raro que todavía lo conserváramos, que son las cintas de papel, que fueron las primeras. Nosotros tenemos unas 80 cintas de papel con grabaciones de conciertos y, por ejemplo, la Fonoteca de México tienen unas 4, no tienen más de eso. Después, bueno, estos discos de goma que para mí me llamaron mucho la atención y son discos que contienen música de jazz. Y bueno, también, por ejemplo, un concierto memorable que fue el de Stravinsky con el hijo tocando el piano, que fue ahí en Montevideo, en el Solís. Y ese concierto es una de las cosas importantes, que como las perlitas que tenemos dentro del... Después hemos empezado a hacer una recopilación de todo lo que se encuentra de himno nacional, por ejemplo, y hay algunas versiones bastante veteranas. Otra cosa es un libro infantil, que es el libro, se ponía el libro mismo dentro del pasador de discos y tenía como en la tapa del libro una parte plástica arriba que vendría a ser el disco. Entonces se pone el libro en el pasadisco y ahí suena todo lo que es el cuento en sí. Así que esas son como cosas que vamos encontrando de a poco. Fabricia Malán, de cómo cuidar lo invisible a los ojos. www.arcdigital.blogspot.com